¿Cómo les va? Gracias nuevamente por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Vamos a comenzar con la doctora Connie Alicio. Ella habla de salvar un diente. ¿Se puede y de qué manera? Connie Alicio. El año pasado recibí un premio en una institución internacional que es la Organización Internacional para la Investigación y la Capacitación Biomédica por la bioestimulación y osteogénesis, reducción de la acción bacteriana mediante el láser de diodos. ¿Qué ocurre? Cuando yo publico este trabajo, había pocos casos en el mundo de publicaciones de otros profesionales, de otros médicos y odontólogos, que defendiéramos la teoría de que un diente sano, un diente natural, mejor antes que sano, un diente natural se puede salvar. ¿Cómo se puede salvar? Voy a hacerles lo más didáctico y simple posible. Es fundamental tener láseres. ¿Por qué? Porque el láser tiene una acción antibacteriana que no la tiene ningún otro tipo de procedimiento en el consultorio odontológico. Por supuesto que el uso de medicaciones adecuadas como antibióticos, cuando el proceso ha llegado ya a instancias de grado 3 o 4, es necesaria. Pero ¿qué es lo otro que además me permitió publicar este trabajo y que hace muchos años vengo realizando? Es la colocación de una esponja vegetal desarrollada por los brasileros, que constituye como una espuma de colágeno. Esta espuma de colágeno que se coloca cuando se colocan los implantes permite que la sangre del paciente se deposite alrededor de esa raíz que tiene, vamos a llamarle, un hueco, una lastimadura, una pérdida de lo que es el ligamento periodontal y el hueso que lo sostiene. Esta lámina se puede cortar, moler, colocar en trozos. Esto se absorbe la sangre, se infla y ocupa el lugar o el espacio que está ocupando ese tejido necrosado, ese hueco por falta de hueso. A su vez, además, a esto le podemos agregar plasma rico en plaquetas. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Se está utilizando para relleno de pómulos, para las arrugas a nivel de la zona de comisura, de ojos. O sea, es un procedimiento que se está utilizando simplemente para embellecer, para rellenar los tejidos donde se ha perdido colágeno. Entonces, si se utiliza en forma diaria para una cuestión estética, creo que en el caso de una pérdida de hueso a nivel de los maxilares es mucho más valioso. Incorporando parte de ese tejido perdido, el plasma rico en plaqueta, que es del propio paciente, y fundamentalmente, que ha salido un artículo en la NASA, lo pueden buscar, una publicación donde dice que los láseres de mediana y alta potencia, aplicados en la zona donde se ha producido la pérdida ósea, estimula y acelera la producción de hueso. Inclusive se está ya Japón en proyectos de clonación de tejido dentario, por lo cual estamos diciendo que lo que se está tratando en países muy avanzados, donde la ciencia no tiene cerradas las ventanas al mundo y donde se puede intercambiar e importar cualquier tipo de producto, es tratar de que no se reemplace un diente natural por un tornillo metálico, sino procedimientos que permiten recuperar ese hueso. Valor de vivir. Las cargas tóxicas. ¿Viste cuando estamos cansados, hinchados? ¿Sí? Esas son cargas tóxicas. Pero, a ver, otros síntomas que tienen las cargas. ¿Cómo la podemos eliminar? ¿Cuáles son los tratamientos, ¿sí?, que tenemos? ¿Cómo nos perjudica esto en nuestro cuerpo? Esas cargas tóxicas. Bueno, de este tema va a hablar el doctor Daniel Tobaldo. Todas las toxinas que vamos incorporando al cuerpo y que nuestro cuerpo no puede eliminar por las vías naturales, nosotros eliminamos toxinas
el 80%, un poco más, entre el aparato digestivo, por la materia fecal o por las vías urinarias. Parte se elimina por respiración, otra por perspiración y algo a través de la piel. Pero esos sistemas, que son sistemas emuntoriales, que así genéricamente se llaman, se saturan, como venimos diciendo, porque tenemos una sobrecarga de toxinas y se empiezan a saturar. Cuando esos sistemas se empiezan a saturar, aparecen signos clínicos importantes que la gente, y no es médico, esto no es técnico, o sea que lo puedo decir tranquilamente. Cambio, por ejemplo, en la lengua se aburra, cambios en la piel, manchas atípicas en la piel, arrugas, y después lo más importante, cansancio, trastornos del sueño, decaimiento general, cambios en el ritmo defecatorio. O sea, son todos signos que hablan de que hay cargas tóxicas. ¿Por qué? Porque las cargas tóxicas empiezan a impedir el funcionamiento normal de ciertas sustancias en el cuerpo, porque las neutralizan o porque directamente las eliminan, como por ejemplo los minerales. Los minerales es lo primero que nosotros perdemos cuando tenemos una sobrecarga tóxica. Y dentro de los minerales es lo que se llaman oligoelementos. ¿Y el estrés qué es? Bueno, ahí tenés. Es prácticamente desde el punto de vista de lo que acabo de decir, es una sinonimia. O sea, el estrés es una alteración de nuestro sistema neuroquímico, que es el sistema que nos ofrece una respuesta ante una determinada situación. Sí. Es un trastorno neuroquímico. Nosotros normalmente tenemos desarrollada esa respuesta, que es la respuesta de huida, básicamente. Así se la llama técnicamente. Pero se desarrollan situaciones X en la vida que hacen que nosotros tengamos que reaccionar de otra manera. ¿Pero el cuerpo está tóxico cuando pasa esto? No, se exacerba la respuesta al estrés. Se exacerba la respuesta al estrés cuando el cuerpo está acidificado o está toxificado. El estrés no fabrica nada, eso que les quede claro. No produce absolutamente nada el estrés. Exacerba lo preexistente. O sea, si yo tengo un problema de gastritis y me agarro una rabieta, se me va a agudizar mi gastritis. Si tengo problemas coronarios, voy a tener dolor de pecho. O sea, a ver, si vengo mal, que no duermo, que me faltan minerales, que me canso a mitad del día y que no puedo dormir, que eso cuánto, obviamente voy a pasar toda la noche despierto. O sea, exacerba lo preexistente. Pero ese trastorno neuroquímico, a lo que se le llama la cascada del estrés, el primer escalón es la pérdida de minerales. Pero después vienen una serie de trastornos, y acá es donde yo me tengo que parar, es lo que se llama distonía neurovegetativa. La distonía neurovegetativa es directamente relacionado con esa pérdida de minerales y ese desequilibrio que se produce en el estrés entre dos partes del sistema nervioso autónomo, que son el simpático y el parasimpático. Ese trastorno neuroquímico en estado de acidificación es prácticamente incontrolable. Prácticamente incontrolable. A medida que vos tenés los signos y síntomas, se van fijando y el paciente empieza a tener lo que se llama síntomas migratrices. Es el típico paciente que un año va al cardiólogo porque tiene palpitación, el cardiólogo lo estudia todo, le hace todos los análisis, los estudia y no le encuentra nada. A los 2 años empieza con problemas digestivos. Otra vez, lo estudia el gastroenterólogo, no le encuentra nada. O menopausia, que sigue la mujer. O sea, al año tiene trastorno del sueño, va al psiquiatra, al neurólogo. O sea, síntomas migratrices. Ese es sinónimo de lo que se llama distonía neurovegetativa. Que cuando están las cargas tóxicas muy alteradas y el organismo está muy ácido, te vuelvo a repetir, prácticamente incontrolable. Es notable cuando vos haces un tratamiento de detoxificación, hagas lo que hagas, limpieza colónica, detoxificación iónica, biomagnetismo, tratamiento de radiofrecuencia, biodescodificación, todos los tratamientos que vos se te ocurran en los que vos hagas detoxificación, automáticamente ese distonía neurovegetativo tiende a equilibrarse y el paciente se estabiliza. El valor de vivir. El qué dirán. Yo digo que la persona vive con ese qué dirán no feliz, porque en definitiva está dependiendo del otro y no de su vida. Bueno, Adriana Torres te cuenta esto, cómo lo podés manejar en Memoria Celular.
El tema de que la persona se siente influenciada por otra mente, por otra persona, por otra idea, por otro principio, es un tema muy recurrente. Y no solamente en cuanto a se siente influenciada por alguien muy cercano, a veces inclusive se siente influenciada por modas, por tendencias, y que realmente no hacen muy bien a la persona. Es decir, fundamentalmente cuando hablamos de influencias, cómo reaccionamos frente a la influencia externa, tiene mucho que ver cómo estamos asentados en nuestra propia autoestima, en nuestra propia personalidad. Y muchas veces hay personas que al no cortar lazos con otras, terminan manejadas, manipuladas y siempre actúan en función del otro. Pero también tiene que ver con esta sensación de necesitar siempre hacer algo para ser querido. Pareciera ser que tenemos que actuar de determinada manera para ser aceptados. Nos tenemos que vestir de esta manera para ser aceptados. Tenemos que decir que sí a lo que nos proponen para ser aceptados. Tenemos que responder de tal manera o hacer determinadas cosas para que nos quieran. Entonces, en esta suerte de siempre estar pendiente de lo que el otro dice, hace que la persona no sea realmente plenamente libre, plenamente feliz, no tome sus propias decisiones. Entonces, cuando la persona llega a memoria celular porque siente que no puede vivir si no es bajo el efecto de esa otra persona, a veces con 1, 2, 3 encuentros la persona realmente acomoda muchísimo su mapa y muchas veces también su plataforma familiar. ¿Por qué? Porque está sentada en roles distintos. Entonces, la persona que no asume su propio rol, obviamente, no puede después asumir otros roles dentro de la sociedad. Y este es un tema muy lindo también con el que lo podemos abordar con flores. Nuestras florcitas, las flores silvestres de América, hacen unos resultados increíbles. Hay un elixir, y les puedo contar esta anécdota que es muy graciosa. Una vez una paciente llega porque tenía X cantidad de problemas. Y entre estos problemas me cuenta que tiene problemas en las encías. Entonces hay un elixir que se llama clavel naranja que trabaja en la parte emocional sobre el tema de las influencias ajenas. Y en la parte física trabaja en las encías. Entonces yo se lo di por las encías. Lo más lindo es que cuando viene al próximo encuentro y hacemos el análisis de qué había hecho la flor, me dice, mira, yo no sé qué me pasó, dice, pero mis encías están bárbaras. Y lo más lindo que me pasó no es las encías, es que pude cortar y decirle a mi suegra que no venga más a meterse a mi casa y le quité la llave. Y esto fue realmente muy gracioso, porque hay muchas personas que responden a determinadas situaciones en su vida y no se dan cuenta que hay algo que les está molestando hasta que realmente pueden hacer el corte. Y cortar con las influencias del otro y cortar con el ataque externo del otro tiene que ver también con decirle basta y cortar con la manipulación. El valor de vivir. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, y está atendido por la propia familia, así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. Estábamos conversando con Carlos Chesta, que es médico ayurvédico, donde estábamos hablando de los conflictos y él decía que se pueden resolver con una buena alimentación y la verdad que yo no entendía nada. Pero bueno, si lo escuchamos vamos a entender lo importante que es saber alimentarnos. Carlos Chesta. Siempre uno tiene que tener en cuenta que es importante estar sano.
que es importante estar bien, más allá del conflicto, de la situación que vos tengas en tu familia. Claro, vos podés afrontar mejor una situación estando bien, conflictiva, la podés resolver mejor que estando mal. Mirá vos. Y sí. ¿Y la comida influye? Totalmente, sí. Mirá. Sí. Por ejemplo, ahora se está viendo que hay cuadros relacionados a las alergias que te generan depresión, problemas neurológicos, problemas psicológicos también. Y uno, yo lo veo, se ve en el consultorio. Lo que pasa es que no hay una política que acompañe, o habría que, mejor dicho, más que política, habría que hacer estudios, confirmarlo y después hacer política. Si bien en el mundo ya están, es como que no se le da mucha bolilla. Porque yo pienso que, no sé si está bien o está mal, pero en el fondo no hay una necesidad de que todos estemos bien. Hay mucha gente que gana mucho dinero, teniendo en cuenta que la gente está mal, vendiéndole medicamentos, sometiéndolo a tratamiento. Pero creo que tenemos que apuntar a estar mejor, a sentirnos bien. No solamente decir tengo colesterol alto, tomo la pastilla y ya está. Porque vos podés hacer un montón de cosas, desde tu estilo de vida y tu alimentación, para corregir eso. ¿Está bien? Y a veces tienen que ver también cómo se mezclan con las emociones y cómo lo estamos llevando y no lo tenemos en cuenta. Muchas veces el desequilibrio aparece como una oportunidad para cambiar cómo nos alimentamos, pero también cómo vivimos y el tipo de disfrute que tenemos o no. Y lo más importante del ama de casa es que es el cocinar y mantener un estilo de vida sano es un acto de amor. Y lo tenemos que tener todo así. Cuando nos sentamos a comer, no solo alimentarnos es comer porque tenés hambre, sino es un acto de amor del que cocina y también un acto de amor del que come agradeciendo lo que cocinó la persona que lo hizo. Claro. ¿Y ahora? ¿Entendés eso? Sí, perfectamente. Y si uno lograra mantener esa actitud amorosa, el hecho de cocinar y el que come, de recibir con cariño, nuestra vida sería completamente distinta porque uno se sentiría bien, nos sentiríamos más contentos y si todos nos sentimos más contentos, más felices y más dichosos, viviremos en un paraíso, Cecilia. El valor de vivir. Vieja historia la que vivimos los rosarinos y cada vez más. ¿Qué es el transporte? Tema de hoy, los temas de la ciudad y el doctor Héctor Caballero. Mire, nosotros, el bloque de concejales del Partido Progreso Social que integramos con Lorena Jiménez Benegni, nosotros dijimos que no íbamos a votar ningún aumento de boleto y que tampoco íbamos a delegar las funciones de aumentar el boleto a la señora intendente. ¿Por qué? Porque hoy en día hay inflación, aumentan los costos. La única solución, sin ningún tipo de falta creativa, es trasladarle los aumentos de costos al eslabón más débil de la cadena del sistema de transporte, que es el usuario, que es aquella persona que no tiene un medio de transporte particular como para transportarse él y su familia y no le queda otra que tomar el ómnibus. ¿Esto qué ha hecho? Esto, primero, desde el punto de vista de la justicia social, es injusto, porque no puede ser que un sistema lo mantenga el que menos tiene. Y en segundo lugar, desde el punto de vista económico, financiero, comercial, es una burrada, porque si lo que mantienen el sistema de transporte son los sectores de menos ingresos, usted tiene un sistema de transporte que es un desastre, como es el que tenemos actualmente, que no cumple frecuencia, que no entra más dentro de los barrios, etcétera. Pero además, con este problema se está bajando del sistema. Entonces compra la moto, busca otros, los coches usados, busca otro medio de transporte individual. Con lo cual ha disminuido el pasajero kilómetros transportados. No es lo mismo que un ómnibus esté llevando a 10 pasajeros a que esté llevando uno. Porque el costo del transporte, ¿no es cierto?, se fija, es mucho más caro llevar uno que llevar 10. Entonces, si usted aplica este sistema de financiamiento y le sigue bajando el kilómetro recorrido y le sigue siendo cada vez más caro, se tiene que dar cuenta, y esto lo han hecho un montón de ciudades y países del mundo, que el sistema de transporte es como la medicina.
no tienen que ser financiados solamente por el usuario, sino que tienen que ser financiados por toda la sociedad. El problema del transporte es un problema de toda la sociedad. Entonces, lo que hay que hacer es fortalecer el transporte público y hacerlo accesible. Por lo tanto, la financiación no puede ser solamente a través del boleto, sino que tiene que ser fundamentalmente una financiación subsidiada por todo el resto de la sociedad, porque todos somos responsables de que haya transporte, como que haya salud pública para todos. Porque si usted piensa en una ciudad de acá 50 años, ¿dónde van a meter los autos? El caos del tránsito, la contaminación, que no es solamente del monóxido y dióxido de carbono. Acá el NOx de invierno, que es la mezcla del óxido nítrico y el óxido nitroso, está superando los límites máximos normales hasta 5 veces en algunos lugares de la ciudad de invierno. Entonces el problema se está transformando en un problema grave. Por lo tanto, nosotros planteamos, mire, de acá a fin de año, para cubrir agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sin que aumente el boleto, hay que poner 53 millones de pesos, que es lo que estamos pidiendo nosotros que ponga la municipalidad. Que de acá a fin de año no aumente el boleto y que durante ese interín, que son casi 6 meses, se cambie el sistema de financiación. Se pase de un sistema de financiación del usuario, que es el eslabón más débil, a un sistema colectivo. ¿Cuánto planteamos nosotros que se debe subsidiar? El 40% del valor, que es lo que plantea la Unión Europea y lo que plantea en la mayoría de los países. El resto lo paga el usuario. El valor de vivir. Si hay algo tan molesto como las hemorroides, pobre la persona que lo padece. Ahora, yo le preguntaba al doctor Motura cuántos tipos de hemorroides hay y qué se puede usar para calmar este dolor. Giraldo Motura. Bueno, para lo natural está, como le digo, ante todo la dieta, como le dije recién. Después, por ejemplo, la gente porque aquí hay 3 tipos de hemorroides. Una son las externas, que son las que duelen y que uno cuando se limpia las toca. Otra las internas, que esas por lo general sangran, pero no duelen. Y otras son las mestas, que están justo en la zona del esfínter y son tanto internas como externas, ¿no es cierto? Para las externas, por ejemplo, la gelatina del aloe, ponerse una cantidad de preparados también hay, ¿no es cierto?, que andan muy bien. Para las internas, cuando sangran, yo le digo, hay un tratamiento muy bueno, un poquito heroico, pero acá, comprate una perita de esas para hacer enema. Sí. La llenas con jugo de limón y te hace un enema de jugo de limón. Cierra hermoso, arde un poco, no una barbaridad, pero arde. Y a veces con una vez que lo han hecho se ha cerrado la herida y se acabó el problema. El valor de vivir. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, y está atendido por la propia familia, así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. Estábamos hablando con Gloria Bredich, viste que estuvo en un congreso, es una mujer muy dinámica y permanentemente está yendo a los congresos, perfeccionándose. Entonces, bueno, yo le preguntaba qué es un counseling, qué es, cómo lo definimos, para qué sirve. Te lo cuenta ella, Gloria Bredich. Bueno, el counseling es una profesión, o sea, la profesión de counselor, que en algunos lugares es orientador, consejero, tiene como distintas traducciones, pero básicamente es un consultor humanístico.
O sea, con consultor de situaciones problemáticas existenciales de las personas, de los humanos, sea un grupo, sea una empresa también, porque está el counseling organizacional, o individuos que están atravesando una circunstancia en su vida. No tiene que ver con el psicólogo, porque el psicólogo está ubicado en la clínica, es un investigador del psiquismo, de la teoría de la subjetividad, de la conducta, tienen sus teorías, tienen sus desarrollos, digamos, de conocimientos conceptuales. En cambio, el consultor es un eminentemente práctico. Por eso nosotros definimos la consultoría humanística como un abordaje de los conflictos, digamos, para... Cada conflicto, o sea, lo que para nosotros es un conflicto es distinto que un problema. Un problema, como hacíamos en la escuela, es algo que donde vos tenés un planteo y buscás una solución. Un conflicto es la existencia nuestra. Nuestra vida transita en un campo de fuerzas, en conflictos. Y hay un principio que marca la Gestalt, que es el abordaje que nosotros utilizamos, que todo el tiempo nosotros estamos buscando una regulación organísmica. O sea, nuestro cuerpo busca regular y nuestro psiquismo busca regular y nuestras emociones buscan regulación y nuestros estados mentales también. El conflicto claro, exacto, el que me ven, el que deseo, el que no deseo. El conflicto aparece cuando yo me desbalanceo. Cuando yo tengo un desbalance físico o anímico o hay algo que no, con lo cual no estoy totalmente en contacto y plenamente en contacto. Entonces hoy la mayor parte de las consultas, yo he trabajado más como psicóloga, pero al ver el gran cambio de consultas y de los problemas que la gente decía problemas y darme cuenta que en realidad son conflictos existenciales, viré en mi profesión. Y entonces comencé con la escuela de counseling, porque me doy cuenta que necesitamos personas que estén más habilitadas o más capacitadas en trabajar en el terreno, en trabajar en la situación conflictiva en sí, y no tanto en la parte teórica o en la parte clínica. Mira, yo ando mucho por muchos países. Sí. Y te diría que con algunas pequeñas diferencias, porque tienen institucionalmente o tienen, digamos, mejores respuestas o dispositivos como para poder acudir a algunos, esto está, digamos, dándose en todos lados. Creo que el mundo tuvo una gran vorágine técnica materialista. Entonces, ¿qué pasa? Tu sensibilidad interna, el valor de la relación, el modo en el que vos crees que se puede dar el logro de plenitud en tu vida, es decir, ha entrado en una especie como de gran confusión. Porque te doy un ejemplo pequeñito, es decir, vos no podés estar, en el mundo hay ricos, medianamente ricos, menos ricos, pobres y gente muy pobre. Ahora, no puede ser que todos piensen que lo que quieren o culturalmente se tenga que llegar a un determinado lugar. Mientras que la propaganda todo el tiempo te está planteando lo máximo de lo máximo de lo máximo. Entonces, eso va generando va generando frustración, aparte va generando una especie de, me voy a permitir, claro, y una especie como de psicosis. ¿Por qué? Porque hay un mundo, digamos, virtual en el que vos te crees que podés ir o que podés entrar o que te parece que va a ser la razón de tu vida, y un mundo posible, como hay una felicidad, digamos, ideal y una felicidad posible. En el Centro Aurora es un centro maravilloso porque ahí tenés de todo para estar saludable. Estética, reiki, de todo. De todo lo que vos busques, ahí está. Y aparte, te dan una comida que es muy saludable, porque las preparan ellos con todo su cariño, con todo su amor. Y hoy hablábamos de estas croquetas que te va a hablar el doctor Esteves. ¿Por qué son tan saludables y por qué hay que comerlas? El doctor Esteves. Hay muchas variantes de croquetas Curalo Todo, pero la característica que tienen en común, y por eso las bautizamos así, es que al tener como base un cereal integral en grano, en este caso el arroz integral yamaní, aunque esté teñido de
de un amarillito que parezca mijo, en realidad desarrolla maní, pero tiene agregado probablemente de zapallo, de zanahoria, calabaza, algo que le ha dado este tinte. Pero lo que no le falta también, además de cereal integral en grano, es una fuente de grasa saludable, en este caso la aceituna, en otro pueden ser las almendras, etcétera. Dentro del conjunto del tratamiento que hacemos, para cualquier tipo de enfermedad es crucial estabilizar el azúcar de la sangre y armonizar la producción de unas superhormonas cúralo todo que producen todas nuestras células, que se llaman eicosanoides. Tienen que prevalecer los eicosanoides buenos por sobre los malos. Tiene que haber una fuente de grasas saludables, comida cada 3 horas, que sean o de omega 3 o de omega 6, pero siempre que estén los omega 6 sobre todo, también los omega 3, ayudados con la mayor proporción de cereal integral en grano que les estabilice el azúcar de la sangre y les abra la puerta para que se conviertan en eicosanoides buenos, que son antiinflamatorios, que desobstruyen arterias, bajan el colesterol, triglicéridos, etcétera, y que por otra parte armonizan las funciones de todas nuestras células, y como casi todas las enfermedades son funcionales, con esto tan simple y sencillo, pero comido cada 3 horas, estamos logrando que se reviertan casi todas las enfermedades a condición de que sean funcionales y que además se corrijan las otras causas, que son psicosocioespirituales, ambientales, también dietéticas. Por ejemplo, la eliminación de carnes rojas y lácteos es fundamental para más de 100 enfermedades producidas por las carnes rojas y los lácteos, aunque sean descremados o aunque sean orgánicos, igualmente siguen teniendo las proteínas, que son la peor causa de un gran número de enfermedades autoinmunes, alérgicas, y que la caseína concentrada en la leche, y que le hacen publicidad por televisión a los yogures de caseína como si fueran tan buenos, en realidad es la peor causa de cáncer. Está demostrado en estudios científicos, pero del mayor nivel que se les pueda ocurrir, a la Universidad de Cornell, Universidad de Harvard, Oxford, etcétera, que cuanto más caseína se le da a las células tumorales, más se las hace crecer. El valor de vivir. Chicas, si tienen oportunidad, viajen a la India, hagan este curso porque te transforma, ¿sí? Te da conocimiento. Por eso, hablando de conocimiento y hablando de la India, estábamos hablando con la doctora Lucía de Vincenti especialmente sobre este viaje, ¿sí? Y todo lo que te da el Ayurveda, ¿no? ¿Sí? Es algo maravilloso. Bueno, te lo cuenta la doctora Lucía de Vincenti. Tenemos un grupo para salir en enero para hacer el segundo nivel. O sea, de los que ya han viajado a India, tenemos la posibilidad de hacer un segundo nivel en donde el estudio va a ser con los maestros al estilo antiguo, diríamos, ¿no? Alrededor del árbol, leyendo en sánscrito, lo que es la Gurukula, el estudio con el gurú, con el maestro, ahí compartir toda la jornada con el maestro y recibiendo directamente de sus manos el conocimiento. Eso sería el segundo nivel. Y el 3 de febrero empieza el primer nivel para aquellos que nunca fueron todavía, en donde la pregunta de siempre es si se necesita tener conocimientos previos. No es necesario tener conocimientos previos en el sentido de que aquellas personas que quieran viajar para hacer el curso en India y no estudiaron Ayurveda antes, les vamos a dar un curso, sobre todo para que tengan aquellos conocimientos mínimos que les van a ser útiles para aprovechar mejor el curso allá. En Occidente se han difundido cosas que te resuelven parcialmente el tema de un diagnóstico, como una ficha
que vos podés, un cuestionario que podés hacer, que lo encontramos en internet. Bueno, yo les recomiendo no se basen en ese cuestionario, no es tan fácil llegar a la constitución y al desequilibrio haciendo un autocuestionario si no se tiene otros parámetros. Y lo otro que se ha difundido mucho aquí también es el conocimiento de cómo tomar el pulso, que se usa tanto en la medicina ayurveda como en la medicina china. Bueno, también cuando nosotros hemos pedido más conocimiento de pulso en India, sabiamente los maestros nos contestaron, hay 18 métodos diagnósticos, de los cuales el pulso es uno de ellos y no el principal. Entonces, a la hora, sí, claro que hay una historia clínica intensa, en donde no solo, igual que aquí, recuerdo cuando yo estudié semiología en la Facultad de Medicina, vos empezás a hacer el diagnóstico cuando el paciente comienza a entrar en el consultorio, ¿no? O sea, cómo camina, cómo es el color de la piel, si está inquieto, si está lento, uno ya nomás cuando se abre la puerta uno empieza a hacer el diagnóstico. Pero a todo eso se le suman un montón de otros aspectos que por ahí no es que nosotros no los hayamos estudiado, creo que los hemos minimizado, creo que los hemos desacreditado, que no le hemos dado el valor profundo que tiene. Hay algo importante que a mí me gusta decir, es que nosotros tenemos emisarios externos de lo que pasa adentro. Entonces, si transpiramos o no, si transpiramos con olor, si tenemos hambre o no, si tenemos sed o no, cómo es nuestra materia fecal, si está armada, si está desarmada, si nacimos en un lugar y estamos viviendo en otro, si nos mudamos recientemente de sitio, si nacimos en el frío y estamos en el calor o viceversa, si cambiamos de trabajo, cómo dormimos, cómo es nuestra concentración, cómo es nuestra memoria. O sea, datos que nosotros hasta a veces lo tomamos para embromar a alguien. Oh, este no tiene memoria para nada. Ese dato es muy importante. ¿No tuvo memoria nunca? Me habla de su tendencia, o sea que me habla de su constitución. Tenía una memoria terrible y ahora está flaqueando. La pérdida de memoria no es un detalle que solamente se lo vamos a adjudicar a las personas mayores. De acuerdo a ese examen ellos pueden ver la constitución, o sea la tendencia, por eso permanentemente uno está preguntando, ¿pero esto es de ahora o es de antes? ¿Fue de siempre o cambió? ¿En qué momento? ¿Qué estaba pasando en ese momento en tu vida? Se agrega una evaluación maravillosa que ellos van a hacer de cómo está tu Agni. Agni es el fuego, el poder de digestión que tiene tu cuerpo, no solamente a nivel del tubo digestivo, sino también a nivel de cada célula, de cada tejido, o sea, de todo tu cuerpo. En función de cómo está ese fuego digestivo, en la medicina moderna le podemos decir ATP, pero estamos hablando de lo mismo, de esa energía calórica que te permite metabolizar todos los procesos, ya sea materiales como espirituales o emocionales. ¿Por qué? A mí esto fue lo que más me sorprendió cuando fui la primera vez a India, porque a partir de analizar cómo está tu Agni, es de lo primero que se ocupan cuando internan a un paciente. Ellos no van a iniciar un tratamiento específico del desequilibrio hasta no recuperar tu Agni, hasta no recuperar tu capacidad metabólica, porque si tu capacidad metabólica está alterada, no podés digerir nada, ni siquiera un tratamiento. Entonces, ellos primero se van a ocupar de que vos recuperes tu capacidad metabólica, y a veces en ese proceso la enfermedad desaparece. El valor de vivir. Vieron que el mundo está sufriendo una gran transformación. Donde vas hay problema. Entonces, de este tema sobre la transformación que vive el mundo, cómo se van adaptando los empresarios y los sindicalistas junto con los trabajadores. Susana Treviño te lo cuenta. En Argentina hay muy poca responsabilidad empresarial. Necesitaría haber un cambio de conciencia, pero también un sindicalismo diferente. ¿Por qué?
porque el sindicalismo le es útil a este empresariado. Le es útil en el sentido de que muchas veces, en la mayoría, negocian a espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí tocamos el tema de negociación colectiva, que es lo que se discute en las paritarias, en las mesas de negociación colectiva, en donde están los representantes de los trabajadores, los representantes de las cámaras empresariales y representantes después, a veces, y por supuesto después tiene que ser homologado por el Ministerio conforme la legislación interna vigente en Argentina. ¿Qué formación tiene el trabajador y qué información tiene? Ninguna, cada vez menos. Porque partamos de la base de que las normas laborales, ya desde la esencia como tales, tienen que ser comprensibles para todos. Para toda la gente que trabaja, porque están confeccionadas, redactadas o deberían ser redactadas, confeccionadas, elaboradas, pensadas por y para los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, que lo que se necesita en Argentina no son retoques, no son cambios para que nada cambie, cambios menores, sino políticas a largo plazo, no políticas coyunturales. Primer punto, considero que el denominado modelo sindical argentino es un modelo netamente verticalista, autoritario y que no condice con la normativa vigente y con las pautas vigentes a nivel internacional y a nivel fundamentalmente de un organismo específico que es la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que lo que no existe desde hace muchos años en Argentina es justamente un verdadero modelo de libertad sindical. Hablamos de libertad sindical, pero en realidad, a mi entender, y en el de varias personas, en el de muchos, no existe una verdadera libertad sindical como tal. Existen, sí, variantes, pero el modelo sindical argentino, y por eso tenemos esos representantes, no es realmente democrático y no es fundamentalmente por y para los trabajadores y las trabajadoras y la defensa legítima de esos derechos. El valor de vivir. Hace poco hablamos con Alina Marinelli del abuso infantil y tuvo una repercusión enorme. Por eso volvimos a tocar este tema. Abuso infantil y constelaciones familiares. ¿De qué manera se puede reordenar una familia a través de este caso? Mira, cuando un niño es víctima del abuso infantil, además de haber sido abusado, él se siente culpable. Se siente culpable de que esto que pasó, que él tiene alguna responsabilidad. Y es muy difícil salir de esta situación si realmente no es acompañado de la familia y de la familia desde un lugar amoroso con orden. Porque ¿qué pasa si esto le pasó a este niño? Posiblemente a alguno de sus papás también le sucedió. Claro, le pasó a la mamá. Claro, entonces si esto la mamá no puede y no va a poder porque es algo muy doloroso, que cuando pasa el tiempo esto genera otras emociones en la persona y es bastante difícil poder salir porque es como un círculo. Y solamente se puede salir de la implicancia haciéndonos cargo de lo propio.
asumiendo esto que sucedió y volver, o sea, devolver esto que sucedió con quién fue el agresor y volviendo a recuperar mi inocencia. Y si ya soy adulto, haciéndome cargo de que esto, bueno, me pasó y que yo puedo con esto y que tengo una mirada, pero todo esto, a ver, Cecilia, no es solamente una constelación. Esto es una constelación acompañada de un trabajo terapéutico. Igualmente, si alguien de la familia lo puede mirar, va a ser sanador porque también a la mamá le va a abrir, a la persona, digamos, que le pasó, le va a abrir otras posibilidades para que pueda mirar esto desde un lugar amoroso. Valor de vivir. Óptica Dimensión. Atención personalizada. Más de 30 años al servicio de sus ojos. Mendoza 1595, teléfono 679-9933. Te quiero mostrar estas imágenes porque es un lugar fascinante, lindo. Te dije la semana pasada, parece una boutique. Tiene de todo, y está atendido por la propia familia, así que te explican, te ayudan. Y lo fundamental de esta dietética es que te forma y te informa. Es una persona agradable, yo lo conozco de hace tanto tiempo, es un ser tan bueno, que realmente me da un gusto enorme tenerlo acá en el valor de vivir. Estoy hablando de Marcelo Barros. Estábamos haciendo un poco una síntesis de lo que es el peronismo hoy a partir de Perotti y todo el grupo sindical, sí, que acompañó y que acompaña este proyecto. Marcelo Barros, todas las voces, todas. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede. Bueno, el peronismo está uniéndose despaciosamente y armoniosamente en general. Se está haciendo una unidad, despacio, no es fácil porque estábamos muy desarticulados. Y de que empezamos a trabajar un sector de gremios con la candidatura de Omar Perotti gobernador y Alejandro Ramos vicegobernador, se empezó a contactarse con otros compañeros de otros gremios que están alejados, que no trabajaban mucho en política porque estaban dedicándose de lleno al gremio de ellos. Entendieron que tienen que trabajar en política porque el peronismo necesita los gremios que estén articulados todos juntos a la parte política, y estamos trabajando conjuntamente para lograr, que no se pudo lograr por poco margen en esta oportunidad, pero para que en el futuro, dentro de 4 años, el peronismo gane la Municipalidad de Rosario, la de Santa Fe y el gobierno de la Santa Fe. Ahora, ¿por qué empezaron tan tarde? ¿Por qué largaron tan tarde la campaña? Bueno, porque hubo buscando la unidad. Se buscó la unidad de todas formas con la arquitecta Bielsa, con Perotti, con Ramos y con todos los compañeros, y se logró la unidad, pero no el total de la unidad porque la compañía Bielsa no quiso en esta oportunidad presentarse para ningún cargo. Entonces nosotros queríamos convencerla porque queríamos que esté la mayor parte del peronismo adentro del estrecho del justicialismo. No se pudo lograr el total, pero se logró una parte muy importante que es el 90%, y ahora en esta mesa sindical, donde están la mayoría de los gremios han vuelto al peronismo como corresponde, los gremios que trabajaron para el peronismo, pero en distintos lugares. Ahora estamos buscando articularlos todos unidamente, por eso se forma la mesa sindical, para que en el futuro se haga la unidad de la CGT del peronismo Rosario. Perotti pienso que es en este momento el mejor candidato que tiene el peronismo en la provincia de Santa Fe, y puede ser el que una el total del peronismo para el futuro, juntamente con todos los gremios, no solamente Perotti, los gremios también, porque los gremios son un rol muy importante y fundamental, todos los gremios del cordón industrial y del país en general, ¿no? Pero nosotros hablamos de la provincia de Santa Fe. Yo pienso que Perotti se va a tener que generar junto a Alejandro Ramos en el conductor del peronismo de la provincia, con los gremios al lado,
para en el futuro hacer un trabajo más, digamos, peronismo en los barrios y en los pueblos. Tenemos que volcarlo otra vez, como lo volcamos, los gremios estamos continuamente trabajando en los barrios, y por eso trabajamos en las empresas, en las fábricas, en todos los afiliados nuestros, pero también trabajamos en los barrios. Tenemos que más intensamente, juntamente con la parte política, ir a los barrios, como hacía el peronismo antes, que se había olvidado un poco los barrios. Queremos una Santa Fe que con trabajo y unida a nivel nacional, porque vos conseguís todo para tu provincia, para tu ciudad, si estás unido al gobierno nacional, sea del signo que sea el gobierno nacional, vos tenés que trabajar conjuntamente con el gobierno nacional. Por eso pasa lo que pasa en esta provincia. Y porque vos fíjate que todo lo que ha hecho la municipalidad, la mayor obra, se la dio el gobierno nacional. No la hizo la municipalidad de Rosario, ni la hizo la provincia de Santa Fe, ni los gobiernos socialistas. La hizo el gobierno nacional. Y toda la sigue haciendo. Los futuros proyectos importantes, el que pone la plata es el gobierno nacional. Valor de vivir. Muchas veces uno tiene cambios en la vida, ¿viste? Y no sabemos por qué. Pero vos sabías que cada 7 años tenemos grandes conflictos y a lo mejor uno no se da cuenta de que está transitando por esos momentos. Bueno, de este tema, ¿sí?, de los cambios que se producen cada 7 años, va a hablar María Esther Pedroni. Y pues es un proceso de evolución de la humanidad. Cada 7 años se viven cambios realmente espectaculares en cada ser humano. Y todos pasan por las mismas experiencias y las mismas cosas. Tienen que pasarlas, tienen que crecer. Calcula el chico desde que nace hasta los 7 años. Vive su niñez. Hasta ahí, a los 7 años es un clic, empieza a insertarse en la sociedad. Ahí pierde la inocencia, la pureza, pierde lo que es la esencia. ¿Por qué? Porque empezamos a domesticarlo, como dice el Principito. Entonces el chico empieza a adquirir costumbres que la sociedad le transmite y empieza a adecuarse a esas costumbres. Esto se puede, aquello no se puede, esto se debe, lo otro no se debe, esto se permite, aquello no. Entonces entra ahí, en un campo de estructura que les cambia la vida. ¿Y a los 14? Pierden la naturalidad. A los 14 empiezan a descubrir que el niño va quedando atrás y empieza a crecer el adulto. Empieza ya la época de la pubertad. No son grandes ni son chicos. Hasta los 21 empiezan a descubrirse como seres mayores, con otras necesidades, otros requerimientos, la necesidad de la pareja, empieza a nacer el amor. De los 21 a los 28 empiezan a buscar, a ver, ahí terminaron de estudiar, encuentran, a ver, ¿qué hago de mi vida ahora? ¿Cómo armo mi vida? Con una profesión, con una pareja, comenzando a reestructurar un hogar, a formar un hogar. Empiezan a formar su propio camino. De los 28, 7 más, 35, ahí, bueno, ya empiezan a desarrollarse como seres mayores, donde empieza su profesión, donde empieza su hogar, donde crecen los hijos. Y lógicamente, si vos pensás, cada paso es una circunstancia distinta que vivía en la vida. No es lo mismo, de ninguna manera. Y tenés que ir pensando en que, a ver, ¿qué hago yo de mi vida, con mi vida y con lo que voy formando alrededor mío? Entre los 49 y 50. Ahí se produce una meseta. Cuando llegamos ahí, miramos para abajo y nos damos cuenta cómo hemos vivido, qué hemos conseguido de la vida, porque ahí ya tuvimos hijos, los hijos se van, empezamos nosotros a hacer, bueno, un cambio grande. Queda la pareja, que a veces la pareja no se conoce más. Porque con todo el trajín del diario vivir, uno hizo un camino, el otro hizo otro camino, y cuando llegan ahí tienen que reencontrarse. Empieza el síndrome del nido vacío, los hijos se van a armar su propia vida, más o menos en esa etapa. Y ahí o nos reencontramos y empezamos a vivir los mejores años de nuestra vida, con todo lo que cosechamos de experiencia, o nos sumimos, si hemos hecho una vida mala, mediocre,
nos sumimos en el ya está, me jubilo y bajo. Y no encuentro nada. ¿Termina a los 80, 85? ¿Dónde? La vida no tiene fin, mi amor. Depende de cómo vas vivido. Si vos has vivido bien, si has tenido una vida plena, con conocimiento, has vivido en lo positivo, has cosechado más triunfos que fracasos, porque el triunfo no es solamente una profesión. ¿Qué hago yo de mi vida? ¿Cómo vivo? ¿Cómo disfruto los días que vivo? Valor de vivir. Chicos, se vienen las elecciones en ATE ahora, ¿sí? En septiembre, así que es importante que apoyen este proyecto, ¿sí? Por eso vamos a seguir charlando con Gustavo Martínez. Todas las voces, todas. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede. En estos términos, en términos de unidad, de solidaridad, de valorar al que trabaja, de revertir un proceso en donde la mutual es una buena palabra, no el mutualismo, tiene este lazo de solidaridad, pero lamentablemente en ATE Santa Fe se ha convertido la mutual de ATE en una financiera, se le ha dado más fuerza a esa mutual que a la actividad gremial, se le ha restado poder a las seccionales, donde el gremio cada vez tiene que estar más abajo, y eso te lleva a que se terminen pactando acuerdos salariales o convenios, digamos, con el gobierno en cuanto a la modalidad de trabajo que sean a la baja. No hay... En los últimos 3 años hemos tenido acuerdos salariales que están por debajo de los niveles de la inflación y por debajo del crecimiento de la recaudación. Entonces, en el movimiento obrero es muy simple la cosa. Los dirigentes tienen en duda a quién tienen que recurrir al debate y a la resolución de los trabajadores, como eso en ATE Santa Fe no pasa. Por eso nos estamos proponiendo para el 2 de septiembre como una alternativa a esta conducción que realmente sigue más los dictados de los gobiernos o hace culto al oficialismo y no culto al protagonismo y a la democracia de los trabajadores. Valor de vivir. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.